sobre el libro y la idea es que muchas veces pensamos justamente que solo se trata de la idea, que solo se trata de alguien que se le ocurre algo y que después lo escribe. La verdad detrás de esto es que en el caso de los distintos libros, porque los libros no son una cosa, son distintas plataformas, o sea, es una sola plataforma para distintas ideas. Puede traer un libro de historia, puede traer un cómic, puede traer una novela gráfica, una novela de ficción, puede ser incluso un texto científico. Lo que hay detrás es una gran investigación. A veces transcurren 5 años, 3 años, 1 año para poder primero plantear esa idea. Detrás de esa idea, que también tiene que ocurrirse, esto no es llegar y producir una idea. Detrás de una idea hay una experiencia de vida. Muchas veces los escritores han invertido toda su vida en tener ciertos recursos y ciertas, qué sé yo, experiencias personales antes de poder convertir todo eso en una idea que pueda ser publicable. Una idea no es algo que se compra, una idea no es algo que tampoco todos puedan tener. Es una idea que se desarrolla, se cría, se nutre, igual que un animalito, que un árbol, que un hijo. Es un ser vivo, orgánico, que se cría en la cabeza del escritor y que tiene un valor extraordinario, porque son pocas las ideas, la verdad, y son pocas las que finalmente llegan a convertirse de alguna forma en un libro. Una investigación, en el caso de Historia Secreta de Chile, toma 2 años, 2 años donde uno lee muchísimos libros, va a los archivos, se sienta horas frente a un film, un microfilm, donde pasan y pasan páginas a veces para encontrar una sola línea de lo que uno quiere decir. Hay un trabajo arduo detrás de esta maceración. Muchas libretas escritas, mucha conversación, muchas entrevistas a veces. En mi caso, una reunión, por ejemplo, para el último libro, para Héroes 2, una reunión en un lugar lejano, cerradito, con una ex miembro del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, o un viaje a una ciudad lejana. Mi amigo Pancho Ortega viajó a Argentina para poder conocer las distancias, tomó un metro y tomó con un cronómetro las distancias que habían entre las distintas estaciones para ver cuánto se podía conversar, qué se podía decir, qué iba uno viendo. Hay gente que viaja por el mundo para escribir o para desarrollar una idea. Las ideas no son manzanas en los árboles, son más bien estrellas que hay que construir una escala gigantesca para poder bajar. Ahí está el primer valor de un libro. Vamos con la segunda, Félix. Esto, que parece tan fácil también, ¿no? Mira, tuve una idea y hoy día la escribo. Hay un tremendo también trabajo previo. Junto con la investigación, cuando uno ya tiene un montón de libretas, cuando hay un montón de investigación, un alto de libros que uno se leyó, un montón de videos y de audios de gente que entrevistó, o un científico, por ejemplo, tiene un enorme background, archivos, imágenes, o alguien tiene libretas de viaje, videos de lugares, ilustraciones. Uno incluso hace plantas de movimiento. Yo hago croquis de los lugares sobre los que voy a hablar. Después de que uno tiene todo ese enorme trabajo, no viene directamente la escritura. Ahí viene un proceso que también puede tomar, en algunos casos, años. En algunos casos puede tomar meses para uno ordenar recién toda esa información. Y a veces ni siquiera ahí todavía está el libro. Uno tiene una idea, tiene una gran investigación realizada y todavía no sabe de qué se trata muy bien el libro. Un libro no es solamente llegar y escribir. Un libro tiene que tener una enorme idea detrás. En mi caso, en Historia Secreta de Chile, yo he leído historia de Chile, historia del mundo desde los 8 años, cuando mi papá llegó con un libro sobre la caída del Imperio Romano. Y en el fondo yo podría decir que me tomó toda una vida para llegar a una idea de lo que yo quería hacer. Y esta idea de lo que yo quería hacer no es solo contar cosas divertidas. En el caso también hay una estrategia previa. En mi situación con Historia Secreta de Chile,
La estrategia fue lo más difícil. Lo que yo quería eran textos cortos con una idea atractiva, como por ejemplo, habían corazones humanos enterrados en la Catedral de Santiago. Yo tuve que, a través de una idea que parece anecdótica, construir una estrategia para meter, yo digo, cultura por contrabando, porque en realidad cuando estaba hablando de los corazones de los soldados de la Concepción, lo que quería contar en realidad era sobre la campaña de la Sierra, una especie de Vietnam criollo terrible que produjo muerte a la mayor cantidad de soldados chilenos. Hay una estrategia que hacer. Luego viene la otra mitad del trabajo. Yo diría incluso que a lo mejor el 40%, el 60% es toda esta preparación, que requiere de estrategia, requiere de una investigación ordenada y requiere de una táctica para enfrentar. Luego recién uno abre el laptop, mira la primera página y con un montón de papeles al lado que te ayudan, de diagramas, recién se comienza la escritura. Recién se comienza la escritura. Démosle con la siguiente. Cuando uno ya tiene su libro, uno dice, oh, estoy listo. No, la verdad es que ahí viene otro momento difícil y crítico de la elaboración de un libro, que es, bueno, ¿este libro le va a interesar a alguien? ¿Este libro es vendible? Y no es menor, suena terrible, pero la verdad es que al vivir en la sociedad en la que vivimos, donde, y esto es un apito personal, ¿no? Desgraciadamente todo se mide por la rentabilidad de mercado que tiene. Este no es un país donde uno pueda publicar un libro solo porque es necesario para la comunidad. Uno no puede publicar un libro solo porque es bueno para la sociedad. En nuestro modelo, en la sociedad en la que nosotros nos tocó vivir, un libro además tiene que ser rentable. Además tiene que cubrir a lo menos los costos de su producción. Estoy hablando en general, por supuesto que hay editoriales universitarias y hay editoriales que se permiten realizar estas aventuras quijotescas, pero en general un libro debe tener interés, debe haber interés editorial. Y ahí entonces donde uno lo ofrece a distintas editoriales, uno conversa con distintas personas del mundo editorial, y alguna de ellas dice, sí, mira, me puede interesar esto, pásamelo. Y ahí viene otra barrera, que es que lo lean y lo encuentren interesante, que lo encuentren viable. Si ese milagro de esa conjunción entre una idea, una estrategia, una táctica, que entronque con las necesidades de la sociedad, que entronque con las necesidades del mercado, y a veces con la visión también de la editorial, que puede decir que ellos no hacen ese tipo de libros, ahí recién lo toma un editor y se produce ese primer encuentro, donde es leído, es apreciado o no, se evalúa si es publicable y si los errores, las estrategias distintas, los intereses de la editorial se cruzan bien y a lo mejor hay que hacerle algún cambio o a lo mejor tenemos que afinar ciertos aspectos para su reescritura, en algunos casos. Ahí recién el libro comienza el proceso de edición, que pasa por muchas manos, ¿eh? Pasa no solamente por las manos de un editor que te habla en general y que puede decirte que tal estrategia tiene que variar o que a lo mejor hay que cambiar el orden de los capítulos o que a él le parece que habría que hacer énfasis en tal o cual cosa. Después de eso viene la corrección de estilo, que es otra persona. La corrección de estilo, que es revisar todo esto y decir, mira, acá yo diría mejor esto, acá yo cambiaría este sinónimo. La puntuación no está bien y a veces es un trabajo arduo, dependiendo de las habilidades del escritor, que no tiene necesariamente que escribir increíblemente bien. Puede tener falta de ortografía y problemas de gramática. Hay grandes escritores a los que les revisan mucho sus libros. Eso no es ningún demérito. Él tiene la historia, pero hay profesionales que se dedican a eso. El libro se revisa muchísimo antes de poder ser editado. Démosle con el siguiente, Félix. Okay. Acá viene el proceso de convertir todas estas ideas, toda esta investigación que fue escrita y que después fue corregida, viene el proceso de llevarlo
a la realidad, a convertirlo en un objeto, en el objeto libro. Y aquí también hay mucho trabajo previo al momento en que se imprime, porque después que el último corrector de estilo dice, mira, esto es lo que yo te propongo, acá están los cambios que yo te quiero hacer, acá están las palabras en las que te equivocaste, léelo y dime si cambió en algo tus intenciones, si cambió algo en lo que tú querías decir. Se relee, se reenvía, se le hace una última revisión y después entra el el editor gráfico. Ahí entra regularmente un diseñador gráfico que tiene que compaginar todo esto. Él decide el tamaño de letra, él decide el interlineado, la distancia de los márgenes, porque también hay que hacer un cálculo. Si hacemos la letra muy grande, gastamos más páginas. Si hacemos la letra más chica, a lo mejor no es tan fácil de leer. El tamaño también tiene que corresponder a cuánto queremos gastar. Si no queremos gastar mucho, el libro tiene que ser más chiquitito, más grande, y para eso hay todo un trabajo de ingeniería interna para que las páginas coincidan con el texto y con la extensión y la cantidad de páginas que debe tener un libro. Se definen las tapas, se define, después entra otro artista más, que es el ilustrador. El ilustrador, que a veces a medias con un diseñador gráfico, convierte en todo esto en un objeto además apreciable visualmente. Y entra otra definición, que es el marketing, porque tiene que haber un cruce entre la persona que hace el diseño, la persona que hace la ilustración, la persona que hace los títulos, y Harry Potter tiene una tipografía especial, con estrategias de marketing. ¿A quién va dirigido este libro? Si es infantil, tiene que tener ciertas cuestiones de orden infantil. Si es juvenil, tiene otras. Si es de política, si es de aventuras, todos esos tienen distintos códigos que un profesional también tiene que manejar. Imagínate la cantidad de gente que estamos considerando. Y ahí recién parte el original, el PDF, parte a la imprenta para ser convertido en un objeto sólido. Vamos con la siguiente. Imagínate que hemos hablado de escritor, editor, corrector de estilo, diseñador gráfico, ilustrador, encargado de marketing. Hemos hablado de una enorme cadena de profesionales que aportan su conocimiento para que para que finalmente ese libro no llegue a tus manos, llegue recién a las librerías y bibliotecas, ¿no? Donde se agrega también otro más, que es la persona que con el camioncito lleva esto a las librerías y bibliotecas. Ahí en la biblioteca y en las librerías también hay otra forma de ordenar este trabajo para que llegue a tus manos. Se ponen anaqueles especiales, se ponen mesas de promoción, el librero en las bibliotecas tiene que saber dónde está tu libro, tiene que atender personas que están buscando algo sobre historia, no saben qué. La persona de la biblioteca a lo mejor les dice, ¿usted sabe mucho de historia? ¿A usted le interesa? ¿Es un historiador? Y él le dice, mira, no, yo estoy recién empezando. Ah, mira, yo tengo estos libros que te podrían interesar. Y ahí le va a mostrar a lo mejor el Logia de Pancho Ortega, que a través de una novela te introduce en la independencia de América, o le va a decir, mira, puedes leer la historia secreta de Baradit, que son puentes de divulgación hacia otros niveles de conocimiento histórico, o qué sé yo. Lo mismo en las librerías, recién ahí, y a través de otro gesto de ayuda, que a veces es el POP, ¿no? Que a veces son estos letreritos, estos colgantes donde te avisan que hay un libro, porque es difícil, ¿no? Anunciarte, es difícil que tú llegues en este mar, en este océano de libros. ¿De qué manera todos te van ayudando para que ese objeto que partió como una idea hace 2, 3 años atrás y después de muchísimo trabajo pueda llegar finalmente a tus manos? Y cuando ese libro finalmente llega a tus manos, además tiene que llegar a un precio razonable, ¿no? Un precio razonable que significa valorar todo el trabajo de todos esos profesionales hasta que llegue a tus manos y finalmente, y aquí viene la última lámina, Félix, lo puedas leer. Lo que tú recibes cuando abres un libro y lees es el trabajo de una enorme cadena de profesionales que trabajan todos los días, para llevarte un producto, para llevarte un libro, para llevarte una investigación,
para llevarte una novela que te asusta, que te gusta, que te produce emociones, que te enseña sobre ti mismo. Es una gran, gran cadena de profesionales que producen este milagro, que es que una idea de la cabeza de un escritor pase a través de un tremendo proyecto de ingeniería a la tuya en la forma de un libro. Gracias. Excelente. La verdad es que son los 15 minutos más agotadores de creación que he visto. Por Dios, la cantidad de personas involucradas, la cantidad de gente que está detrás de esto. Me cansó bastante, o sea, me cansa más el trabajo que tienen que hacer los ilustradores, el poder entender lo que uno escribe o comunicarse en imágenes. Félix Buscamares, en tu experiencia, dado que tus libros ya recorren el mundo, en Europa están, ¿te sientes cuidado en tus derechos? ¿Crees que las condiciones están dadas para no desincentivar a nuevas generaciones de ilustradores? ¿Cómo ves este tema? A ver, bueno, lo de ilustradores, por un lado, no tenemos el problema de la piratería en cuanto publiquemos en color. ¿Ah? Sí, hay un problema de piratería con los cómics publicados en blanco y negro. O sea, por ejemplo, el caso de la novela gráfica Mochadic, de Gonzalo Martínez y Pancho Ortega. Pero, por ejemplo, con mis libros, que son en colores, Juan Buscamares, Juan, o ahora recientemente que recopilamos los mampatos, las historias perdidas que había dibujado mi papá, Oscar. Al ser en colores, no tenemos ese problema porque sería muy caro piratear. ¿Ah? Y están... Pero si en digital. Sí podrían ser pirateados digitalmente. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, pirateos de Juan Buscamares en Rusia. ¿Ah? Que le pusieron Iván Buscamares. Y en otros países, pero eso ya no lo controlamos. Los ilustradores tenemos otro tipo de problemas que son de pronto la utilización de nuestras imágenes sin permiso y sin remuneración y sin ni siquiera consultar. O sea, el caso, yo afortunadamente a mí no me ha pasado, solamente me han pirateado digitalmente, pero hay muchos colegas que sus imágenes de pronto han sido tomadas por periódicos, por diarios, tanto de Chile como de otros países, incluso a veces puestos en portada o a página completa, sin ni siquiera haberle consultado, sin pedirle permiso y por supuesto sin remuneración, por lo cual ha llevado justamente a presentar prácticamente acciones legales para poder luego al menos ser remunerado, pero no deja de ser igual preocupante. Se da mucho el fenómeno de que de pronto, sobre todo cuando a los diseñadores e ilustradores, de pronto alguna pyme o no solo pyme, sino que también grandes empresas le piden, oye, ¿podrías hacer un dibujito? ¿Ah? ¿Podrías diseñarme un logotipo? Ya, mira, pero te saldría más o menos, no, pero así, me lo hace así en 15 minutos, si a ti no te cuesta nada, a ti no te cuesta, para ti es muy fácil. Claro, hay gente muy joven que por buscar visibilización puede caer en esa trampa, porque le dice, pero mira, tú vas a ganar más que nosotros porque te vamos a visibilizar. El problema es que el ilustrador incauto o diseñador que entrega su trabajo, su logotipo, su ilustración de esa manera a una empresa que sea tanto grande, pequeña, da lo mismo, o a un medio, lo que está haciendo en el fondo está jugando en contra de todo su gremio, ¿ah? Porque se va promoviendo una práctica que en el fondo luego termina afectándonos de alguna u otra manera a todos los colegas. Yo tuve cuando vivía en Barcelona, yo era parte de APIC, que era una asociación de ilustradores. En muchos lugares hay asociaciones de ilustradores y diseñadores y autores de cómics para justamente tratar de
controlar que no tengamos ese tipo, digamos, que no nos pasen a llevar de esa manera, ¿no? Tener un poco, un poco de espíritu de cuerpo entre nosotros y poder de esa manera que no bajen los precios, que no termine siendo desvalorada nuestro trabajo. Así que por ese lado, en el fondo, va más nuestra lucha. Bueno, aquí en Chile existe un organismo que es Crea Imagen, que se preocupa de la defensa de los derechos de los ilustradores, que es un hermano de SADEL, donde Jorge Baradit, que ostenta la presidencia ahora. ¿Cómo son los nuevos tiempos de SADEL? ¿Cómo vamos? ¿En qué estamos ahí, Jorge? Bueno, SADEL es una sociedad que reúne a escritores y a editores en la búsqueda de la defensa del derecho de autor. A mí me gusta decir que defendemos el valor del trabajo de los autores y de los editores, porque en realidad esto no es una defensa de un montón de plata o de un patrimonio de algún tipo sólido. Lo que estamos defendiendo es el valor de creadores, el valor de artistas, el valor que tiene el trabajo escrito y el trabajo ilustrado, el trabajo de los editores. ¿Y por qué me refiero con el valor? El valor en este sentido no es solamente el costo, ¿no? El valor es lo que es cómo uno aprecia ese trabajo. Es lo que le pasa a Félix cuando dice, oye, pero si hazlo, si a ti no te cuesta nada. No, hay un valor detrás. Félix tiene una habilidad, tiene una experiencia, ha hecho 1000 trabajos que le permiten que le salga fácil. Todo ese tiempo de él, todo ese trabajo que ha realizado, toda esa experiencia que tiene, es su capital de trabajo, es lo que él vale, es lo que él puede hacer, es su experiencia, su expertise, ¿no? Entonces eso tiene un valor. Uno no llega y le dice a Steve Jobs, oye Steve, pero arréglame el computador, ¿qué te cuesta si tú lo haces en 5 minutos? Steve Jobs le dice, sí, claro, $1.000.000, ¿no? Porque es el valor que él tiene. En este caso, claro, entonces el SADEL defiende el valor del trabajo de todos estos escritores y editores, porque alguien podría incluso llegar a decir, oye, pero si un libro es una resma de papel, impresa, ¿qué tanto? ¿Vale lucas? No, lo que vale en un libro no es el objeto que tú estás viendo. Lo que vale en un libro es todo lo que contamos recientemente, hace un minuto. La cantidad de trabajo de investigación, de escritura, años, experiencia, talento de alguien y el trabajo después de editores, correctores de estilo, ilustradores, de toda una enorme cadena de trabajo antes de que llegue a tus manos. Si finalmente un libro puede costar lo mismo que una hamburguesa y un chop, y eso no significa que tengan el mismo valor, ¿no? Por eso que a veces no se entiende muy bien por qué es el valor o el costo que tiene. Entonces SADEL sale a la sociedad un poco con esta doble misión: cautelar el uso y buen uso de los derechos de autor, y también de construir valor, ¿no? Que la gente entienda, construir valor, perdón, hacer entender el valor. Y para eso nuestros primeros acercamientos al tema tiene que ver con que las universidades, que son instituciones que se supone que valoran todo esto, hagan un ejercicio concreto, que es pagarle a los escritores, a los autores, por el trabajo que ellas distribuyen en sus distintas clases. Entonces, Sabel, el primer acercamiento es, en el fondo, incluir a las universidades y a las instituciones educacionales en esta comunidad de reconocimiento al trabajo de los autores a través de, por supuesto, el reconocimiento a través de un fee, ¿no? de un pago a sus escritores. Y en eso se ve que SADEL avanza en la firma de convenios con diferentes universidades. Es un tema auspicioso. Siguiendo con el tema, subsecretario Juan Carlos Silva, subsecretario de las Culturas, ¿qué desafío enfrenta el Ministerio en este tema? ¿Qué pasos nos quedan por delante? Buenos días. Buen día, Jorge. Sí, yo creo que en este ámbito es crucial, porque yo creo que no puede concebirse un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sin poner de relieve lo que tiene que ver con el derecho a autor. Es connatural al fomento del desarrollo creativo que el Ministerio tiene como misión, como función, pero es mucho más relevante que eso se baje en una función específica, y afortunadamente a partir de la
entrada en vigencia del ministerio, el 1 de marzo del 2018, hay por primera vez un ministerio que tenga incorporado como función la promoción y difusión de los derechos de autor y conexos. Y el desafío entonces es que eso deje de estar únicamente en una mera voluntad declarativa en las funciones de una ley ministerial, sino que se baje en acciones y medidas concretas. Por lo pronto nosotros tenemos que avanzar hacia concientizar a todos, tanto a reforzar a los creadores, a los autores, en qué derechos les asisten, como también a quienes son los usuarios de obras y de contenido, respecto a qué es el derecho a autor, cómo se respeta, cómo chequeamos cuando estamos en una plataforma que es legal o no, etcétera. Y para eso hemos trabajado ya creando una unidad de derecho a autor. ¿Ya? Existe una unidad de derecho a autor para que nosotros partamos por casa. No puede, sino el Ministerio de Cultura tener conciencia en sus actos administrativos, funciones, bases. Por primera vez todas las convocatorias y las bases han pasado por esta unidad de derecho a autor y empezamos internamente a funcionar en conciencia de lo que qué es el derecho a autor y por qué tenemos que respetarlo. Si no se conoce por quienes trabajamos en el ministerio, malamente vamos a poder salir a difundirlo hacia afuera. Y por lo tanto eso ha sido nuestro primer paso, instructivos internos, creación de la unidad, y hoy día estamos transitando hacia lo segundo, que es salir hacia afuera. Vamos a lanzar de aquí a fin de año una campaña que queremos trabajar con las entidades gestoras de derechos. Firmamos un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito para que se puedan denunciar también cuando hayan plataformas que no respetan los derechos de autor o que se alojan de manera deliberada para buscar que el contenido se acceda sin respetar esos derechos, y creo que eso también es importante. Y hemos, en el fondo, tratado de que esto sea, en términos generales, yo puedo decir que esto debe ser un sello de cualquier administración. Esto tiene que ser una política de Estado. Nosotros tenemos que dejar instalado esto bajo ningún punto de vista como una gestión o un aprovechamiento político de una administración de otra. Este tiene que ser un desafío de Estado, y por eso yo creo que es fundamental que en esta, la tercera versión de FAS y las que vengan, sigamos revisando los desafíos que ocurran con esto, en qué hemos avanzado, qué nos falta. Creo que eso es crucial. Excelente, subsecretario. Además que hay que hacer esta campaña transversal, hay que pasarle el código de trabajo al Ministerio de Educación, por ejemplo, que también es un actor importante en esto. Óscar Molina, del estudio AZ, Abogados AZ, ¿qué les queda al mercado, a la parte privada, al público en general, para apoyar o participar en este tema? Óscar. Hola Jorge, sí, mira, la verdad que como tú dices, yo vengo del mundo privado, justamente yo me dedico como abogado a proteger y defender los derechos de autor, ya sea de clientes muy grandes, pequeños, medianos, chiquititos, lo que sea. Si hay un creador, la verdad que nosotros estamos ahí protegiéndolos. Para que ustedes tengan un poquito el contexto, Abaglis Aliasnik, AZ es el acrónimo, AZ Abogados, es un estudio que lleva más de 30 años en esto. Entonces, la verdad que hemos visto una evolución también en cómo la realidad ha cambiado. Y han dicho varias cosas que es bien interesantes. En primer lugar, el fenómeno de la piratería también se ha movido del tradicional venta de productos en la cuneta, por así decirlo, a un medio digital. Hablaba Félix de que su libro estaba pirateado ahora en Rusia, seguramente en PDF, y se cambia. El subsecretario hablaba de plataformas, que habían plataformas que hacían mal uso de esta capacidad de conectividad que nos daba Internet. Entonces vemos que el fenómeno justamente se ha movido de una manera. Entonces al final, este trabajo que hay detrás del libro, y de hecho lo que mostró Jorge, más que historia secreta del libro, yo diría que es la vida secreta del libro, porque hay vida detrás del libro, y hay vidas de personas que quedan ni hueso detrás de ese libro. Entonces es muy interesante. Entonces quería ponerle un poquito en perspectiva también, que también ha habido avances. O sea, yo debo decir que como practicante en estos temas, vemos que desde parte del Estado han habido ciertas iniciativas, pero tal vez una contrapartida del mundo privado es tal vez lo que nos está faltando ahora. Por poner dos ejemplos concretos. Muy pocas personas saben que existe una brigada especializada en delitos contra la propiedad intelectual, que se llama BRIDEPI, la Brigada de Investigaciones contra los Delitos de la Propiedad Intelectual desde 2010, que es un sector especializado de la Policía de Investigaciones que justamente busca infracciones a derechos de autor y propiedad intelectual. Y por otro lado está Aduanas. Aduanas tiene un mandato de cada cargamento que llega a Chile, revisarlo si hay productos que infringen ciertos derechos.
Y en ambos casos, ellos llaman a ciertos estudios de abogados, como en nuestro caso, como en el caso de AZ, nos llaman y dicen, oye, encontramos estos cargamentos, encontramos esta mercancía, la verdad, díganos si esto es producto pirata para ir adelante y presentar una querella, una denuncia. Y la verdad que eso funciona bien, pero tiene el problema que el autor o el titular de esos derechos, el creador al final, necesita un abogado como uno que esté encima, que le esté avisando, que colabore con estas autoridades para seguir adelante con el procedimiento. En el fondo, si no tienes un abogado, lamentablemente en Chile, es difícil poco lo que tú puedes hacer de manera individual. De partida, entendiendo bien qué derechos tienes. Es muy interesante lo que decía Félix y Jorge, que muchas veces los propios autores entregan sus derechos sin mayor conocimiento de los derechos que tienen y no saben que es lo mismo, no es lo mismo tus derechos en tu obra sobre un libro, después si tú lo quieres explotar para no sé, una serie de televisión es distinto, si tú después esos mismos derechos los quieres para que se haga algo en un otro país, son otros derechos, otro tipo de remuneración que te puede llegar. Al final, tus derechos de autor no se agotan en esa obra individual que tú hiciste tal vez en un minuto de tu vida. Entonces, haciendo un conjunto de estos fenómenos, un poquito, no quiero decir la ignorancia, pero la falta de información que tienen, por un lado, los autores, por otro lado, también los consumidores, que no saben que hay una vida detrás de estos libros. Y este fenómeno de la piratería digital, es que estoy adelantándome un poco una primicia, estamos lanzando una iniciativa del mundo privado, en conjunto con la Corporación del Libro de la Lectura y AZ Abogados, y también otros socios que se van a sumar prontamente, entre ellos SADEL, que se llama Observatorio Digital de Antipiratería, justamente para tener una mirada conjunta sobre el fenómeno de la piratería y educar tanto a la población, a las personas que consumen libros y que consumen obras al final, de la vida que hay detrás de un libro, y ver de manera conjunta cómo podemos ayudar a los autores a tener una mayor protección sobre sus obras, y tener una especial mirada en el fenómeno digital del libro. Cuando, como dijimos anteriormente, señor subsecretario, al final estamos en un mundo digital y la piratería también se movió en un mundo digital. Entonces, para que quienes requieran más información y para que podamos seguir avanzando en este tema, les recomiendo hacer clic en odepi.cl, Observatorio Digital de Antipiratería, ODEPI, y los dejo invitados a que sigamos hablando a futuras. Gracias. Primicia 1, odepi.cl lanzada. La verdad es que la corporación fue invitada a este trabajo por parte del estudio AZ, y como les comentaba, la Corporación del Libro de Lectura en verdad quiere cubrir todos los ámbitos donde podamos dar más que una pelea, es dar una enseñanza, visibilizar el problema. O sea, los 15 minutos que ocuparon Jorge y Félix para desarrollar todo el proceso de creación, en verdad, demuestra la cantidad de personas involucradas en esto. Cuando un libro pirata o digital se vende fuera de los canales, pierde el librero, que es un mini empresario. Ese señor que tiene la librería en Talca, ese señor pierde, ese señor deja de ganar, pierde el Estado, hay pérdida de pago de impuestos. En verdad, esto armar alguna mesa de trabajo donde los privados, las organizaciones civiles podamos participar. ¿Hay un camino ahí, Juan Carlos? Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay un camino, como señalé yo, de que no se puede desarrollar una función ministerial si no es de cara a los sectores. Nosotros hemos avanzado en una primera etapa en que, como señalé, que se conozca internamente, en las regiones, en la seremía, en los equipos del ministerio, que se entienda que esto es imperativo, que el ministerio que tiene que promover los derechos de autor tiene que dar el ejemplo siempre. Y no puede ser cada vez que hacemos una acción de comunicación, de difusión, cualquier tipo de contenido que nosotros como ministerio queramos exhibir, publicar, ejecutar, tenemos que partir por eso. Y lo segundo es ese trabajo conjunto. Yo creo que el anuncio de ODEPI es fundamental y sería interesante ver si podemos unir fuerzas. Justamente este convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito surge hace no más de 2 semanas. ¿Y por qué? Porque queremos también entender que hay que utilizar las denuncias, así como se denuncian otros delitos, otros mal usos, bueno, tiene que ocurrir lo mismo en lo que tenga que ver con las infracciones y los delitos en este ámbito.
y bien lo decía Oscar, en el ámbito digital, hoy día lamentablemente aumenta mucho el consumo de contenido cultural durante la pandemia, pero resulta que no aumenta los ingresos de los autores o titulares de los derechos en la misma magnitud. Muchas veces porque se entiende que el contenido digital debe entenderse de suyo gratis o ilimitado, y creemos que hay un tema de educación que tenemos que hacerlo en conjunto con ustedes, tenemos que hacer estas campañas coordinados con los sectores, creo que tenemos que unir fuerzas y sobre todo en quienes están más debilitados, porque muchas veces la ley de derecho de autor protege a un software, a un libro y a una escultura, pero muchas veces también en estas cadenas no es lo mismo, y si bien hay que proteger los derechos en general, independientemente de la obra, pero claramente en lo que nos puso Félix y Jorge, hay todo un trabajo y toda una fuerza que a veces queda mucho más expuesta que el desarrollo de otras obras protegidas que están más consolidadas o más industrializadas. Y por eso que sea esto visto desde el Ministerio de Cultura es fundamental, porque esto tiene que partir del reconocimiento al trabajo, a la obra y al esfuerzo creativo detrás de la creación. No, sin lugar a dudas nos queda mucho trabajo por delante. Tenemos el ámbito de la piratería digital, tenemos el ámbito de la piratería clásica, que es de la cuneta. Están esos pequeños conceptos de las leyes de excepciones al derecho de autor, de los contenidos educacionales. Ahí hay un gran tema. Eso hay que trabajarlo. También me alegra mucho saber este concepto que planteó Juan Carlos del Ministerio de las Culturas, que es la educación interna, es lo primero, me parece perfecto. Insisto, creo que también el Ministerio de Educación debiera sumarse a esta labor. Estimados amigos, en verdad es un tema que nos apasiona a todos, a mí en particular también, es parte de nuestro tema de la corporación. Podríamos hablar mucho más. Les agradezco su presentación, les agradezco su participación, y a nuestros queridos auditores, ¿será aquí? Sumnores, a todos aquellos que participan. Amigos míos, los invito a leer, pero no lean pirata, por favor. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Odapi.cl, lo dejo invitado. Buen domingo. No lean.